webinar online sobre roles y funciones actuales del personal de seguridad física. En primer lugar, quisiera verificar que todos estamos conectados. Por favor, a través del chat, ustedes tienen una herramienta de chat dentro de este sistema. A través de esta herramienta, por favor, ustedes pueden escribir confirmando que están conectados y escuchan lo que actualmente estoy presentando. Ok. Sí, veo que me confirman que existen varias personas que al momento están ya presentes. Nuevamente, en tu ventana tienes una opción de chat. Excelente. Listo. El día de hoy vamos entonces a comenzar con este webinar. Les agradezco a todos por su tiempo, por estar aquí presentes. Este seminario online, este webinar, es parte del ciclo de desarrollo profesional que IFPO Español está poniendo a disposición de todos los profesionales de habla hispana. Es para nosotros un gusto tenerlos aquí y nuevamente será también un gusto tenerlos en nuestros siguientes eventos. Este seminario no tiene ningún costo y ustedes pueden recibir un diploma oficial en español con respecto a su asistencia. La inversión para recibir este diploma es de apenas $30 y ese valor es deducible de las matrículas en lo que son certificaciones de IFPO en español. El proceso para recibir su certificado es muy sencillo, simplemente van a tener que responder a el correo electrónico en el cual al finalizar este evento se te va a dar acceso a esta opción, ¿sí? Me presento, bueno, mi nombre es Kevin Palacios. Actualmente cumplo la función de vicepresidente regional adjunto para Ecuador por parte de ASIS Internacional y también soy el director. Poseo las certificaciones de ASIS, CPP, PCP, PCI, además de las certificaciones de IFPO como CPO, CPOI, CCCM. En todo caso, es para mí un gusto estar aquí, compartir algo de este tiempo, de las experiencias y obviamente el conocimiento con un grupo tan interesante de colegas que nos acompañan en este momento, ¿sí? Nuevamente, tú vas a poder tener acceso a este seminario y vamos a poder tener dentro de alguna información que es muy importante, ¿sí? En primer lugar, pues vamos a entender en definitiva cuál es el nuevo rol del hombre de seguridad física. Vamos a revisar cómo se gestiona la seguridad a través de estos 3 niveles de responsabilidad. Vamos a saber también cómo personas que trabajan en lo que es seguridad podemos valorar si realmente vamos a analizar los roles, responsabilidades, las guías, los conocimientos que debe tener tanto el gerente de seguridad como el supervisor de seguridad, como el guardia vigilante o el encargado operativo en los temas de seguridad física. Online durante algún tiempo se definen algunos acuerdos y nuevamente estos acuerdos pues son básicos. En primer lugar, está establecido que este evento nos demore no más de 2 horas. La pregunta la recetamos por escrito a través del área de chat que la tienes dentro de tu pantalla. Y nuevamente para cualquier proceso administrativo, especialmente los temas relacionados con diplomas y demás, tú puedes contactarte al correo electrónico que ves en la pantalla.
certificaciones@ifpo.es. Comenzamos entonces. Nuevamente sé que varias personas, varios colegas están uniéndose poco a poco a este evento. En todo caso, va a ser un gusto compartir con todos ustedes. La problemática o la realidad, de alguna manera, es que cada día aparecen nuevas empresas de seguridad, se crean nuevos departamentos de seguridad y tenemos, en todo caso, también la realidad de que cada día tenemos nuevos profesionales que entran en esta agradable carrera, pero también una carrera que requiere varios retos, ¿sí? Dentro de la problemática también se encuentra que en muchos casos, debido a desorganización, debido a desconocimiento, desorganización en cuanto a no tener todos los niveles apropiadamente definidos en cuanto a el personal que realiza las actividades. Desconocimiento en cuanto a qué es lo que debe efectivamente tener como competencias cada uno de estos, o desconocimiento también en cuanto a específicamente cómo verificar si estas personas son realmente las personas más competentes, más apropiadas. Todo esto unido, la desorganización, el desconocimiento, genera desperdicio, ¿sí? Desperdicio que de alguna manera puede convertirse en pérdidas para las organizaciones. Esta problemática nuevamente de la actualidad que se ve en muchos países, no solamente latinos, realmente países de todo el mundo, nos lleva a analizar que realmente en el pasado existía un rol que era bastante limitado en cuanto a la seguridad física. Este rol limitado en cuanto a la seguridad física, de alguna manera éramos vistos como los encargados de las rejas, de los candados, de las cadenas, y de alguna manera ese rol en el cual algunos profesionales dedicados a esta actividad no han podido salir. Es un rol en el cual muchos se han quedado de los años 70, de los años 80, del milenio pasado. Es algo que tiene que romperse. En definitiva, tenemos visión de la seguridad del milenio pasado a una visión en la cual el profesional de seguridad se convierte realmente en un profesional que agrega valor, ¿sí? Y ir de un rol limitado, de una visión incluso personal en cuanto a cuál es la realidad de la seguridad, a una visión en la que el oficial de protección realmente se enfoca en lo que sería la prevención de diferentes factores que pueden generar pérdidas. En este caso, hablamos de las pérdidas como una integralidad y el IFPO a nivel internacional utiliza un estándar, un acrónimo que es bastante interesante en cuanto a poder saber cuáles son estos siete categorías de riesgos relacionados con nuestras actividades. La P, de prácticas no profesionales, no éticas, en la cual se incluyen todo tipo de fraudes, todo tipo de actividades que estamos conectados y que en este momento podemos ver y escuchar apropiadamente. Ok, ya veo una confirmación y en todo caso continuamos, ¿sí? Habíamos comenzado en este webinar en el cual se trataba pues obviamente de esta problemática que puede darse de que claro, hay muchas nuevas empresas, nuevo personal dedicado al tema de seguridad física, pero que definitivamente basados en una desorganización, el tener, en este caso,
no definidos apropiadamente los niveles de responsabilidad, de roles, debido a un desconocimiento de no saber cuáles son estos, de cómo medirlos. Esto genera desperdicio y eventualmente pérdidas en todas las organizaciones. El rol limitado previo que se tenía de la seguridad física en el milenio pasado, un rol en el cual la seguridad tenía una visión netamente de las rejas, los candados, enfocado específicamente a lo que sería solamente el control de delitos, ha cambiado a un rol actual. En ese rol actual hablamos básicamente de todas las pérdidas diferentes que pueden existir en las organizaciones. Pérdidas que en el caso del IFPO se los maneja o se las conoce a través del acrónimo. La P de prácticas no profesionales, no éticas, en las cuales se incluyen los fraudes, el error en planeación, ejecución de todo tipo de actividades, el robo y actos criminales externos que obviamente generan daño a las organizaciones, desperdicio de recursos, incidentes, daños mayores, naturales, intencionales y los accidentes y enfermedades laborales. Todas estas son actividades en las cuales el oficial de protección tiene responsabilidad y obviamente en las que existe algún nivel de involucramiento. Ya no hablamos de un rol en el cual nos limitamos solamente a reaccionar frente a robos y actos criminales, sino un rol en el cual buscamos agregar verdadero valor, ¿sí? De ese rol anterior, en el cual nos enfocábamos en una actividad reactiva, es decir, esperar que, o prácticamente esperar que se dé un crimen o se dé algún acto disruptivo en la organización para luego buscar cuál fue esa fuente del crimen y finalmente atrapar al criminal, a una visión mucho más proactiva, integral, en la cual nos unimos a lo que son los sistemas de gestión y lo que son en este caso los procesos de mejora en las organizaciones, el planear, hacer, verificar, actuar. Y dentro de ese planear, hacer, verificar, actuar, estamos hablando de estas funciones preventivas en las cuales el oficial de protección a todos los niveles tiene que organizarse y tener definido claramente cómo va a ser su actuar. Funciones preventivas en el antes, funciones de mitigación que se hacen en el durante, en el hacer. Aquí hablamos de todos los trabajos que se realizan en el día a día para proteger todos los diferentes recursos de la organización frente a todas las diferentes pérdidas. En el verificar, en las cuales tenemos funciones de verificación, como son el realizar inspecciones, observaciones, auditorías, simulacros. Y en el actuar, en el después, dentro de lo que estamos nosotros enfocados en lo que son acciones de respuesta y resiliencia organizacional. Entonces, el rol del oficial de protección, de ser un rol reactivo, se ha convertido ahora en un rol proactivo e integral. Estamos hablando de personas de las que se espera que se alineen con las funciones de la organización y de personas que se espera que también no solamente reaccionen frente a crímenes, sino que apoyen y se conviertan verdaderamente en agregadores de valor para las organizaciones, ¿sí? Esto se une también a una necesidad actual de definir apropiadamente cuáles son los niveles de responsabilidad de personal de seguridad en las organizaciones. Una vez que el rol ha sido redefinido, lo siguiente sería establecer entre esos niveles lo que sería una definición mínima de 3 niveles. El nivel estratégico, aquí hablamos del gerente de seguridad, persona que tiene bajo su responsabilidad tareas de gran importancia dentro de lo que es un todo integrado. Se busca que tengan un efecto planificado dentro de las actividades de toda la entidad. En ese nivel estratégico, obviamente, se toman varias decisiones y se busca que ese nivel estratégico sea el asesor, el que apoya de alguna manera a las gerencias, a la alta dirección de la organización,
¿sí? Tenemos otro nivel denominado el nivel operacional. Ahí tenemos a todos los mandos medios. Dentro de esos mandos medios, lo que se busca es que una instalación se mantenga segura, se mantenga en condiciones de llevar a cabo su función. En este mando medio hablamos de coordinadores, supervisores y diferentes niveles de liderazgo, en los cuales lo que tienen es una responsabilidad directa sobre una instalación o sobre un proceso específicamente. El nivel operativo, en el cual estamos hablando de aquellas personas que realizan actividades físicas en puestos específicos, que pueden ser en ejecución de actividades de vigilancia fija o de patrullaje, ¿sí? Hablamos de guardias, vigilantes, hablamos de diferentes niveles de operadores en la actividad de seguridad física. Estos tres niveles relacionados a los cuatro funciones dentro de lo que sería la mejora continua de una organización se transforman luego en procesos. Procesos bastante claros, bastante definidos, en los cuales a cada nivel se le asigna funciones, se le asignan roles. Por ejemplo, en lo que es la gestión de riesgos, tenemos obviamente la identificación de cuáles son los objetivos organizacionales, los recursos críticos para esos objetivos, amenazas, vulnerabilidades, la apreciación cuantitativa, la definición de estrategias, el comunicar los resultados de manera cuantitativa apropiadamente a un nivel directivo, el implementar esos controles para, en definitiva, mejorar y mantener los objetivos de la organización, ¿sí? El nivel intermedio, mandos medios, en los cuales sí se hace una identificación y evaluación cualitativa de los recursos, las amenazas, las vulnerabilidades relacionadas. Se ejecutan, obviamente, apreciaciones de riesgo, se definen las técnicas específicas y esto se convierte luego en controles operacionales. Y finalmente, el nivel básico, en el cual lo que se busca son actividades operativas de identificar y controlar comportamientos, condiciones que establecen eventos de pérdida posibles y a los cuales obviamente se los debe identificar y se los debe controlar. No solo en un proceso reactivo, sino en un proceso preventivo. Identificar cuáles serían esos actos, esas condiciones que potencialmente pueden generar todos los diferentes tipos de pérdida, ¿sí? Obviamente, si hablamos ya de todos estos roles, hablamos de este inicio de funciones, lo siguiente sería establecer apropiadamente, pues, cómo saber si es que una persona que trabaja en seguridad es realmente alguien que puede ejecutar sus actividades o no. Cómo saber si esa persona tiene los conocimientos, las destrezas, las actitudes para poder ejecutar esas actividades. En definitiva, cómo saber si esa persona es competente, ¿sí? Siendo una persona por concepto, aquella persona que tiene los conocimientos, lo que está aquí en la cabeza, las destrezas que las vemos en las manos, ¿sí? Puede hacer, y las actitudes que están en el corazón, quiere hacer. Un profesional competente, entonces, es la persona que tiene aquellos conocimientos, destrezas y actitudes apropiadas para ejecutar sus roles al nivel que se le ha definido su posición. En este sentido, en cuanto a la pregunta de cómo saber si una persona es buena o no, el IFPO, la Fundación Internacional de Oficiales de Protección, dentro de lo que es la industria de seguridad, ¿sí? Lleva ya más de 40 años, ¿sí? En las actividades de establecer perfiles de competencia, establecer los conocimientos estandarizados y establecer también medidas o herramientas para evaluar la competencia de estas personas que se dedican o que trabajan en el área de seguridad y protección, ¿sí? A los tres niveles básicos, la Fundación Internacional de Oficiales de Protección, el IFPO, los denomina el de Supervisor y Gerente de Seguridad, denominado siglas CSSM, que vienen del Certificado en Supervisión y Gerencia de Protección, CSSM.
el nivel intermedio, al cual le denomina el oficial certificado de protección, el CPO, y el nivel básico, al cual se le denomina el oficial básico de seguridad física, o en inglés el Basic Physical Security Officer, el BPSO. ¿Sí? Estos son los tres niveles estratégicos, operacionales y operativos que existen en las organizaciones y que de alguna manera poseen tanto lo que son conocimientos en cuanto a buenas prácticas, estándares, formatos, procedimientos que deben ser ejecutados de manera apropiada para asegurar la protección de la organización frente a todos estos potenciales fuentes de pérdida. Cuando hablamos de estos tres niveles, estamos hablando en definitiva de tres esquemas de certificación. En definitiva, son tres series de conocimientos estandarizados que luego se los mide a través de exámenes estandarizados. ¿Sí? Entonces, la respuesta directa acerca de cómo saber si una persona que trabaja en seguridad es realmente bueno o no, pues es muy sencilla, evaluándolo. Y la evaluación debería realizarse no basado en un establecimiento subjetivo, sino basado en una regla, una norma, algo que sea utilizado a nivel de la industria, ¿sí? Como les comentaba, desde 1980, el IFPO ya ha establecido cuáles son esas formas de evaluar a los oficiales de protección, a los tres niveles. Y nuevamente, a través de sus tres certificaciones, se ha generado una actividad muy interesante que ha sido reconocida por la industria a nivel mundial. El IFPO, nuevamente, que funciona en 5 continentes, ha certificado ya a más de 80,000 profesionales de seguridad en todo el mundo. Y más allá de la certificación, lo interesante es precisamente que a través de sus estandarizaciones a estos tres niveles, se ha definido de alguna manera clara y de alguna manera que es válida a nivel mundial a través de procesos que han sido probados a través del tiempo en la industria. Se han definido los roles, se han definido las responsabilidades, se han definido las guías de lo que debe hacer cada uno de estos tres niveles, ¿sí? Se ha establecido apropiadamente cuál es el alcance, cuáles son las reglas, son los recursos y cómo estas personas tienen que relacionarse con las actividades de seguridad, las actividades de protección, ¿sí? En este momento yo les voy a plantear una pregunta y la pregunta es muy sencilla. ¿Cómo puedes tú asegurar que la persona que trabaja contigo en la parte de seguridad, en la parte de protección, puede ser un supervisor, puede ser un gerente? ¿Cómo asegurar que esa persona que trabaja en seguridad es una persona realmente competente si no lo evalúas? ¿Sí? No sé si alguien puede tener alguna idea, alguna respuesta acerca de cómo lograr medir si la persona es competente sin que vaya de por medio una evaluación. Y veo que hay varias personas que están en este momento conectadas, pero ¿cómo saber si una persona es competente sin evaluarlo? ¿Ok? Una respuesta es interesante, dices, mediante ideas que se proponen para realizar el trabajo. Sí, pero un tema importante es también aclarar que si bien la función del oficial de protección en muchos casos establece el que se realicen acciones de planeación, donde se establecen muchas ideas, ¿sí? Tenemos de alguna manera también que medir la ejecución, el cómo hace las cosas, ¿sí? No solo en un sentido normal, natural, sino obviamente ya después de que se da alguna
alguna situación de emergencia, alguna pérdida, ¿ok? Y entonces dicen, por ejemplo, medir la eficacia de la percepción de los clientes. En muchos casos suele darse también una realidad, y es que el oficial de parece ser bueno hasta que de pronto se ve enfrentado a una situación complicada, una situación que verifica, ¿sí? Y entonces, aquí tenemos un tema interesante, ¿sí? Tendríamos que de alguna manera buscar la forma de medir qué tanto esa persona actúa en el antes, actúa en el durante, y también de alguna manera incluso medir cómo actuaría en el después. Claro, la única realidad es evaluarlo en todos los tiempos y evaluarlo después de una crisis, después de una emergencia. Pero no podemos darnos el lujo de esperar a que se den esas crisis o esas emergencias. Es por eso que, de alguna manera, este establecimiento de competencias estandarizadas y especialmente la medición a través de esta evaluación, que es una evaluación objetiva, utilizada en todo el mundo, se ha convertido, de alguna manera, en el estándar mundial, ¿sí? Y claro, diferentes profesionales en la industria saben que si es que una persona tiene ya una certificación, pues esa es una muestra bastante clara de estos conocimientos, destrezas y actitudes que debe tener para demostrar que es un buen profesional, ¿sí? Obviamente, hay otras herramientas que se pueden utilizar ya en la práctica operativa, pero por lo menos de manera externa para realmente evitar cualquier tipo de subjetividad, especialmente para no tener que estar inventando el agua tibia, se utilizan las certificaciones profesionales, ¿sí? Vamos entonces a hablar un poco de cuáles son esos roles definidos dentro de estos programas de certificación internacional a los 3 niveles. Es decir, vamos a hablar un poco acerca de cuáles son esas guías, esa responsabilidad, y obviamente en cada uno de estos 3 temas, rol, guía, responsabilidad, vamos a establecer cuál es el alcance, la gente, los recursos, las reglas que están involucradas. Y comencemos por este primer nivel, el que se denomina el nivel estratégico. En este nivel estratégico, en el cual tenemos al gerente de seguridad, el objetivo de su actividad, ¿sí? Es decir, el alcance de su rol, es proteger los objetivos corporativos, proteger cuáles son esos objetivos de la organización, frente a la incertidumbre, frente a lo que son los riesgos. Su responsabilidad, cuando hablamos del nivel estratégico, es en definitiva toda la entidad, toda la organización, que puede de hecho consistir en varias locaciones, varios procesos, y lo que guía las actividades en cuanto al alcance del gerente de seguridad son en definitiva los objetivos corporativos, ¿sí? Teniendo claros los objetivos y ayudando a proteger los riesgos, lo siguiente es obviamente establecer cuáles son estos recursos, ¿sí? Y dentro de los recursos estamos hablando en definitiva de que su rol es asignar recursos de manera eficaz. El gerente de seguridad es una persona que debe crear presupuestos para el departamento de seguridad. En cuanto a la responsabilidad, sí, su responsabilidad es en cuanto al manejo operacional de ese presupuesto, el desarrollo de un presupuesto definitiva y obviamente el saber cómo invertir apropiadamente los recursos que se le asignan. Y la guía en cuanto a su trabajo sería ese presupuesto institucional que luego debe convertirse en el presupuesto del Departamento de Protección y Seguridad. Cuando hablamos en este caso de las reglas, el rol del oficial de protección a nivel estratégico es hacer que la organización cumpla con las normas, cumpla con las leyes internacionales, buscando la manera de que esas normas y esas leyes internacionales se incorporen en las políticas corporativas. La responsabilidad a este nivel estratégico, en definitiva, es todas estas normas aplicables, todos los requisitos legales y todas las expectativas también de las partes interesadas en cuanto a lo que se espera de la organización en temas de seguridad y protección.
Y lo que puede guiar a la ejecución de este rol y esta responsabilidad son en definitiva, sí, las normas internacionales. Existen varias fuentes de normas internacionales. Tenemos la Organización Internacional de Estandarización, la ISO, tenemos ANSI, tenemos ASIS también, y obviamente lo que es la legislación internacional. Este nivel estratégico, entonces, debe tener un conocimiento bastante profundo, ¿sí?, de diferentes temáticas. El nivel estratégico, el gerente de seguridad, pues debe conocer acerca de lo que es la seguridad actual, debe conocer acerca de administración de talento humano, debe conocer acerca de cómo ejecutar esta actividad de liderazgo, de supervisión. Debe también conocer por lo menos las bases en cuanto a capacitación, en cuanto a instrucción. Debe ser una persona con dominio de lo que son principios de gerencia, principios de administración, la gestión de riesgos también aplicado a lo que es la parte de la seguridad, el diseño, la gestión de sistemas de seguridad física debe ser también uno de sus dominios. Debe tener conceptos claros en cuanto a lo que son los principios, las prácticas de investigaciones. Y obviamente debe tener un conocimiento bastante apropiado en lo que es resiliencia organizacional y actividades mínimas en cuanto a seguridad de información y consideraciones legales. Debe conocer la ley. En definitiva, todos estos temas de los que estamos hablando ahora, estas son unidades que se estudian dentro de lo que es el proceso de certificación en supervisión y gerencia de protección, el CSSM. Adicionalmente, como lo mencionamos antes, pues debe tener un dominio muy apropiado, muy completo en lo que son estas normas internacionales. Por ejemplo, la norma del PAP, que es la que genera el diseño de los sistemas de protección de recursos, diseño de los sistemas físicos de protección de recursos. Debe conocer, obviamente, la norma del SOMS en cuanto a cómo se implementan las operaciones de seguridad física. Debe conocer las normas y estándares internacionales en cuanto a investigaciones preventivas y destructivas. Debe conocer lo necesario, por lo menos en cuanto a lo que son normas internacionales de resiliencia y continuidad de negocio. Este nivel estratégico, entonces, se busca que debería alinearse con lo que es una certificación mayor, profesional, como la del CPP, ¿sí? Y sí, en definitiva, la persona que es el gerente de seguridad debe ser una persona que va a tener que estar en camino a convertirse en un CPP, ¿sí? Quisiera saber si hasta el momento existe alguna pregunta en cuanto a lo que es los roles, las responsabilidades y obviamente las competencias del nivel de gerencia de protección. El nivel estratégico. ¿Ok? Pues en este nivel estratégico, nuevamente, lo que se busca es una persona que sea el que lidera, el que guía todo el proceso de protección. El supervisor y gerente de protección es una persona que va a tener que ser medido, tanto en sus conocimientos teóricos, conocimientos de principios, de prácticas fundamentales, en cuanto a sus destrezas. Deberá tener destrezas duras y destrezas blandas. Esas destrezas duras y blandas deben medirse también mediante entrevistas, mediante la presentación de propuestas, mediante la evaluación de esas propuestas también. Y obviamente en sus actitudes, lo cual se hace también a través de entrevistas de profundidad y a través de evaluaciones técnicas con tribunales y con consejos de liberación. Todo esto, por ejemplo, son algunos de los temas que sí se verifican en el nivel de certificación del CSSM de IFPO. El siguiente nivel
Si avanzamos ahora sería el nivel operacional. A nivel operacional estamos buscando una persona que es responsable de una instalación o que es el responsable, en definitiva, de un proceso. Debe asegurarse que el proceso, que la instalación se mantengan seguros y protegidos. El alcance de este nivel en cuanto a roles, responsabilidades y guías, en definitiva, son precisamente mantener esa operación segura y protegida. Su responsabilidad normalmente es un poco más limitada. Una persona responsable de una ubicación física, una locación física o de un proceso definido. Y va a tener como guía los objetivos que han sido definidos por este departamento de seguridad, por el siguiente nivel, por el nivel estratégico. En este nivel operacional estamos hablando también de personas que van a tener responsabilidad sobre la gente, sobre personas. Claro, lo que debe buscar es que las personas sigan un plan de seguridad, deben buscar la forma de integrar a esas personas con la tecnología, con los métodos apropiados, con órdenes de puesto también específicas, ¿sí? Tiene una responsabilidad clara, obviamente. La responsabilidad incluye al equipo de personas que normalmente no trabajan en el mismo turno. Vas a tenerlos en diferentes turnos, vas a tenerlos a veces incluso físicamente separados. Y este nivel intermedio debe tener como guía el plan que fue definido por el nivel superior. El nivel superior, estamos hablando del nivel de gerencia, es el que define el plan, y el nivel intermedio pues se dedica básicamente a ejecutar ese plan. En cuanto a los recursos, la idea es que este oficial certificado de protección a nivel operacional encuentre la manera más eficiente de utilizar el presupuesto. Obviamente su responsabilidad sobre ese presupuesto asignado, que es un presupuesto definido por el nivel superior, el nivel estratégico. Y finalmente, en cuanto a las reglas, este nivel operacional pues tiene como rol cumplir con las políticas corporativas, con las regulaciones locales, incorporando las reglas específicas para su locación, ¿sí? Una persona que tiene como responsabilidad, obviamente, el cumplimiento de las políticas corporativas, de las leyes locales y también de traducir esas expectativas de las partes interesadas. No a nivel entidad, sino específicamente para su locación, para su proceso. Para lo cual obviamente se basa en las políticas corporativas y las regulaciones locales. El nivel operacional es un nivel que va a requerir una serie de conocimientos estandarizados, dentro de los que se incluye obviamente la gestión de riesgo, debe entender apropiadamente todos los roles del oficial de protección a todos los niveles. Debe ser una persona que debe poseer conocimiento en cuanto a la protección de personas, métodos, guías, formas de proteger personas, protección de información también, cómo proteger a la información que se encuentra de manera física, de manera lógica, la protección de propiedades físicas, la protección de la imagen de la organización, la protección de cuál es este valor comercial que tiene la empresa, la comunicación interpersonal, comunicación intrapersonal, manejo de incendios, manejo de emergencias, investigaciones, protección especial. Debe también conocer acerca de la legislación del área de protección a nivel mundial y obviamente la legislación propia de su entorno específico. Y finalmente debe tener un dominio apropiado en lo que son labores de autoprotección. Estamos hablando en definitiva de un profesional bastante completo. Y estas son específicamente los contenidos que se estudian en la certificación CPO, la del oficial certificado de protección. De esta manera lo que estamos teniendo, en definitiva, es este alineamiento en el cual con la guía del nivel superior, con la guía del supervisor, del gerente de seguridad,
tenemos al segundo nivel, el del oficial certificado de protección, que tiene como responsabilidad el asegurar la operación de su instalación o de su proceso, ¿sí? Obviamente, esta es una especie de escalera, escalera que arranca necesariamente con el nivel intermedio y que luego debe perfilarse, debe mejorarse con ese nivel superior. Quisiera saber si hasta el momento existe nuevamente alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda en lo que hemos visto nuevamente hasta este momento. Avanzamos muy bien, les felicito, les agradezco. Vamos a tomar en este momento una pausa corta de 8 minutos, es la mitad del tiempo del seminario y en todo caso vamos a tomar esta pausa para que puedas eventualmente realizar alguna necesidad que la tengas urgente. Estamos regresando exactamente en 8 minutos. El webinar sobre roles y funciones actuales del personal de seguridad física. Hasta el momento hemos revisado ya algunos temas del contenido. Hemos redefinido cuál es el nuevo rol del hombre de seguridad física. En cuanto a ese nuevo rol, hemos establecido que el oficial de seguridad física pues ya no tiene solamente una función limitada, sino tiene ahora una función amplia en cuanto a lo que es el control de pérdidas. También hemos visto que ese rol no es un rol solamente reactivo, sino un rol en el cual nos alineamos a los procesos de planear, hacer, verificar, actuar en las organizaciones, ¿sí? En este tema, con respecto a lo que es el cambio del rol reactivo al rol integral, proactivo, es muy importante recordar que actualmente existen varias normas y estándares mundiales en cuanto a esta actividad. Y obviamente estas normas, estos estándares, que inclusive son definidos en algunos casos por la Organización Internacional de Estandarización, la ISO, guían a que el trabajo de seguridad, el trabajo de protección, cada vez más esté alineado con el accionar operativo de las empresas, ¿sí? Hemos visto también, obviamente, que las pérdidas pueden venir de muchas maneras diferentes, de muchos lugares diferentes, y la sugerencia de IFPO en cuanto a unas 7 categorías de pérdidas, cuando hablamos de protección y seguridad, pues hacen que el trabajo se concentre mejor y que sea mucho más fácil de ejecutar. Hablamos también de estos 3 roles, nivel estratégico, operacional y nivel operativo. Y luego empezamos ya a ver cuáles son algunas de estas definiciones por parte del IFPO en cuanto a los roles, responsabilidades, las guías que debe seguir cada uno de estos 3 niveles, el nivel estratégico, el nivel operacional y el nivel operativo. Hasta el momento hemos visto ya lo que son las guías en cuanto a el oficial certificado a nivel de gerencia de protección, CSCM.
y obviamente los contenidos de este nivel, el nivel CSSM. Acabamos de revisar también lo que se pide, lo que se establece por el nivel operativo, en este caso el CPO, y también, en definitiva, a más del rol, la responsabilidad de las guías, hemos visto rápidamente cuáles son estas funciones del oficial certificado de protección, el nivel intermedio, ¿sí? Quisiera saber si hasta el momento nuevamente existe alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud de lo que hemos visto hasta ahora. Y también con esto hemos dado algo de tiempo para que terminen de unirse las personas que tomaron un par de minutos de descanso. Necesito una retroalimentación para saber que me están escuchando, que me están viendo bien y también para saber si existe alguna pregunta hasta el momento. Ok. Yo les agradezco mucho. Vamos entonces a avanzar con el siguiente nivel. El nivel que de alguna manera ha sido tradicionalmente el menos preciado y también el que ha tenido mayores falencias en su ejecución real. Estamos hablando en este caso del nivel operativo. El nivel operativo es aquel personal que realiza actividades físicas, ¿sí? Y en este caso, de alguna manera, la estandarización del nivel operativo nos habla de tres tareas básicas: identificar, reportar y actuar, ¿sí? Ahora, el nivel operativo identifica, reporta, actúa en un puesto definido, en un turno definido, ¿sí? Y en este caso realiza estas actividades en lo que serían acciones de patrullaje y también acciones de vigilancia. Y el objetivo de todo este rol y estas responsabilidades es cumplir lo que se haya definido como objetivos del puesto, ¿sí? Entonces, estamos hablando de un rol en el cual tiene que hacer lo que se le defina desde un nivel superior. Ahora, cuando hablamos de definir algo desde un nivel superior, estamos hablando específicamente de que en esta pirámide, obviamente la cabeza es la que guía y la que debe luego destilar cuál va a ser este estilo de conducta, y obviamente debe definir apropiadamente qué es lo que sucede hacia abajo con todo su personal. Y muchas veces es precisamente a estos niveles superiores cuando falta algún nivel de competencia, cuando no se tienen los conocimientos, no se tienen tal vez las destrezas o las actitudes apropiadas en estos niveles superiores, que precisamente al nivel inferior pues no se le aclara específicamente un objetivo real en cuanto a su accionar. Y es normalmente este nivel operacional, el nivel intermedio, el que debería también establecer de alguna manera que el oficial básico de protección física no sea un trabajador que está ahí para simplemente ver que no suceda nada y que eventualmente actúe si es que las cosas van mal, sino deberíamos guiar a este personal operativo para que el personal operativo también se una con este concepto de la proactividad integral. ¿Cómo? Ejecutando actividades tan básicas como, por ejemplo, el identificar diariamente estos factores que pueden generar pérdidas, ¿sí? Y entonces retornamos a algunos conceptos básicos,
de los que vimos. Por ejemplo, factores que deberían estar asociados a prácticas no profesionales no éticas. Y entonces podemos asignar al oficial básico para que dentro de sus actividades, por ejemplo, en un patrullaje, en una vigilancia fija, pues esté pendiente de identificar potenciales comportamientos o potenciales condiciones que pudiesen generar esas prácticas no profesionales, no éticas. Y obviamente, además de identificar, lo siguiente que decíamos era que reportar, ¿sí? Reportar es muy importante y finalmente actuar. Y si tiene varios turnos o por ejemplo, varias rotaciones que realizar dentro de su instalación, en una siguiente ocasión, pues puede enfocarse en lo que serían errores en la planeación, errores en la ejecución. Y entonces vamos formando personas que nuevamente siguen esta guía, estamos hablando del mismo idioma, pero nuevamente no solo en un sentido reactivo, sino en un sentido preventivo, proactivo. Claro, el tema de robos y actos criminales, no solamente enfocado ya en el daño que se dio o en encontrar la evidencia que demuestre aquel crimen, sino definitiva en prevenirlo. ¿Cómo? A través de las actividades las funciones preventivas de identificación proactiva. Y luego, finalmente, en cuanto a lo que son estos desperdicios y estos incidentes, que normalmente en las organizaciones quedan subregistrados, ¿sí? Pero que sí generan gran cantidad de pérdida. Entonces, el oficial básico de protección física tiene una gran cantidad de actividades que realizar, ¿sí? Y dentro de esas actividades, a pesar de que es una función bastante básica, como dice su nombre, es una función muy importante porque se convierte en la base de toda esa estructura de seguridad y de protección, ¿sí? Mediante su identificación proactiva de comportamientos, condiciones, mediante un nivel mínimo de apreciación de cuáles son los potenciales eventos de pérdida, ¿sí? Y obviamente comunicando. Entonces, al tener esta función muy claramente definida y nuevamente al nivel operativo, ¿de qué? De identificar, reportar, actuar, ¿sí? Basado en objetivos que han sido definidos por los niveles superiores, el oficial de protección realmente agrega valor en su trabajo. El oficial de protección física a nivel básico tiene también como parte de su rol, obviamente, usar su iniciativa, pero eso sí, limitado a lo que esté definido en las órdenes de puesto. Las órdenes de puesto son básicamente lo que guían a las actividades del mismo oficial básico y de todos los otros agentes y operadores que están en su mismo turno. Entonces, mientras tengamos nosotros un equipo de personas que hablan el mismo idioma, que están claros en cuanto a sus roles, sus responsabilidades, que están alineados también, vamos a poder ejecutar una mejor actividad. En este nivel operativo se busca de que ellos realicen tareas utilizando los recursos que fueron proporcionados. Claro, los recursos tienen que ser apropiadamente establecidos desde el nivel superior, desde el nivel estratégico y desde el nivel operacional. Y finalmente, en cuanto a las reglas, el rol del oficial de protección básico es reforzar el cumplimiento de todas las normas internas y de toda la legislación local. La responsabilidad, obviamente, tiene que ver con buscar ese cumplimiento, el generar un entorno de control en el cual todas las personas sepan que lo premiado, lo apropiado, lo que se busca es que sí se sigan esas normas, se sigan las reglas y que eventualmente si alguna persona rompe una de esas normas o esas reglas, este comportamiento va a ser apropiadamente identificado, va a ser reportado y eventualmente se va a actuar sobre ellos, ¿sí?
Es por eso fundamental dentro de lo que es la capacitación de ese nivel operativo, el conocimiento de por lo menos 20 temas específicos, ¿sí? Dentro de los temas del oficial de seguridad física que realiza vigilancia y patrullaje, el oficial básico de seguridad física, tenemos el primer punto, el más importante, entender el rol del oficial dentro del punto de vista preventivo, proactivo. Claro, es una persona que debe estar capacitada en temas de relaciones humanas, de relaciones públicas, ¿sí? Debe conocer las bases de cómo interactuar apropiadamente y cómo proteger a la imagen de la organización. Debe conocer lo mínimo en cuanto a su propia supervivencia, qué hacer en caso de diferentes tipos de emergencias, cómo actuar apropiadamente. Debe ser una persona muy competente en el tema de entrevistas, ¿sí? Para a través de una entrevista poder validar si es que un comportamiento es efectivamente una potencial amenaza o no. Una persona que debe conocer lo mínimo en cuanto a investigaciones, especialmente para que colabore en el recabar cierta información, ciertos indicios, eventualmente también para que pueda proteger, ¿sí? las evidencias. Estamos hablando de proteger, no de levantar la evidencia. Y que eventualmente, claro, ser siempre el primero en llegar al sitio, el primero en llegar a las escenas donde se han dado diferentes tipos de actos disruptivos, esa persona tenga el criterio para poder apoyar a ese proceso de investigación. Comunicaciones es algo fundamental, comunicación escrita, radial, comunicación verbal es algo que tiene que poder manejar apropiadamente. Principios en cuanto a los conceptos de seguridad física, en cuanto a cuál es un diseño mínimo de seguridad física, que entienda para qué sirve cada elemento del sistema de seguridad física. Conozca acerca de las funciones y las tareas específicas en puestos fijos, en lo que es control de accesos, pues claro, debe poder realizar los 6 pasos del control de acceso de manera muy eficiente. Debe también conocer acerca de patrullaje, acerca de vigilancia, cómo realizarlo en la práctica. Debe tener también conocimiento mínimo en cuanto a seguridad electrónica, cuáles son los elementos de seguridad electrónica principales y de qué manera pueden interactuar con este oficial básico. Debe tener claros los fundamentos en tema de seguridad industrial. En definitiva, cómo apoyar en actividades para prevenir accidentes y potenciales lesiones a todos los trabajadores y los usuarios del lugar. Debe saber acerca de emergencias, es obvio, normalmente el oficial básico es quien está en todos los lugares, en casi todas las instalaciones y prácticamente 24 horas al día. Es una persona que debe tener conocimientos en cuanto al control de tránsito, debe saber cómo manejar los vehículos, las personas que ingresan, cómo guiarlos apropiadamente, control de multitudes, saber qué hacer en caso de que una muchedumbre se convierta ya en una potencial amenaza para la organización, que esta muchedumbre sea apropiadamente dirigida y eventualmente controlada sin lograr que eso se convierta luego en un desastre. Debe conocer acerca de la ley, acerca del uso apropiado de la fuerza. Debe tener conocimientos teóricos y prácticos en cuanto a incendios, ¿sí? Y eso implica que esta parte debe ser evaluada en la práctica, mediante clases y mediante escenarios prácticos. Debe tener conocimientos y destrezas prácticas en cuanto a primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar, para poder ejecutar acciones mínimas de primeros auxilios y nuevamente esta parte debe ser evaluada de manera práctica. Debe tener también un mínimo en cuanto a entrenamiento físico, en cuanto a nociones de defensa personal y esto también nuevamente tiene que ser evaluado en la práctica y el manejo de armas, sea la que sea definido para esta persona y el poder realizar por lo menos un accionar mínimo en la parte de tiro
debe ser también evaluado a nivel práctico, ¿sí? Tenemos entonces con esto ya completos a los 3 niveles, ¿sí? El nivel estratégico, que es el que piensa a nivel de toda la entidad, el que establece las guías principales, el que traduce esos objetivos organizacionales en planes, en procedimientos, en presupuestos específicos del área de seguridad. Tenemos el nivel intermedio, el oficial certificado de protección, quien cumple todas las funciones para asegurarse que una instalación o que un proceso sea seguro, sea protegido. Y luego este nivel básico, en el cual tenemos a personas que realizan las actividades físicas en el día a día. Todos ellos interactúan, todos ellos necesariamente alimentan al anterior, ¿sí? Sea de información, ¿sí? En cuanto a actos, comportamientos, amenazas, niveles de riesgo, como también alimentan al anterior a través de su desempeño en cuanto al agregar valor, ¿sí? Entonces, todas las acciones que realizan los niveles básicos operativo, luego basan al nivel operacional para que el nivel operacional las revise, para que el nivel operacional identifique cuáles de estas acciones deben ser estandarizadas, cuáles deben ser mejoradas y obviamente identifique de qué manera podemos agregar más valor a la organización. Y finalmente esto se va acumulando para que el nivel estratégico sea el que integre toda esa información y demuestre cuantitativamente el valor de la seguridad, ¿sí? No sé si hasta el momento existe alguna pregunta, alguna duda acerca de cómo se interrelacionan estos 3 niveles, estratégico, operacional, operativo. Las preguntas las puedes poner en el chat que está aquí en el sistema. Ok, yo les agradezco. Avanzamos entonces, una vez de que ya tenemos definidos nuevamente cuáles son este nuevo rol de la seguridad física. Ya tenemos definidos los 3 niveles, hemos aclarado cuáles son las responsabilidades, los roles, las guías a seguir e inclusive los conocimientos que deben manejar. Lo siguiente que tenemos es obviamente que aclarar por qué es importante, por qué es beneficioso el manejar estos esquemas de certificación, ¿sí? En primer lugar, en cuanto a los beneficios de ser miembro y de tener, sí, un tema de la bibliografía, que es una pregunta interesante, pues todo esto que te comento sale directamente y está establecido específicamente en los manuales. Hay un manual en el tema de supervisor y gerente de seguridad. El libro en sí se llama así tal cual, Supervisión y Gerencia de Protección. Es un manual que establece en este caso el IFPO. Ese manual posee todos los contenidos que los ves ahí en la pantalla en este momento. Y obviamente también, además de eso, varios formatos, guías estandarizadas en cuanto a cómo ejecutar la actividad. Al nivel superior, a nivel estratégico, dentro de ese manual, se incluyen también el entendimiento, el conocimiento de las normas internacionales con respecto a diseño de sistemas de protección física, con respecto a implementación de actividades de seguridad privada, con respecto a investigaciones preventivas, reconstructivas, con respecto a resiliencia organizacional, ¿sí? Eso en cuanto al manual del nivel estratégico. En el nivel operacional existe otro manual también, en este caso se denomina el Oficial Certificado de Protección, el CPO, ¿sí? Con los contenidos que ves acá y también con una serie de
formatos, listas de chequeo que están ya listas para utilizar en tus instalaciones. Y en el nivel operativo hay un manual también que se llama Seguridad Física, Vigilancia Fija y Patrullaje, ¿sí? Para lo que es el personal que realiza actividades operativas. Todos estos manuales están disponibles dentro de la página de IFPO en español y obviamente son los manuales que se utilizan para la evaluación y para lograr luego la certificación a los 3 niveles. ¿Sí? Una pregunta interesante en cuanto a el gerente de seguridad, en cuanto a este CSSM. Y dice, si necesariamente tenía que haber pasado por todos los niveles en su carrera. Es una pregunta fundamental. Mira, y yo te comento, en muchos casos, y es una aspiracional interesante, las personas que realizan actividades a este nivel estratégico, gerente de seguridad, buscan, por ejemplo, obtener un reconocimiento internacional en cuanto a su competencia. ¿Cómo puede ser una certificación? El CPP es un reconocimiento muy conocido a nivel mundial en cuanto a lo que es la competencia del gerente, del director de protección. Ahora, este es un hecho muy interesante y que lo conozco, lo he estudiado en profundidad. En Latinoamérica, en Hispanoamérica, de hecho, en general, de todas las personas que aplican para tomar el examen de certificación como CPP, el porcentaje de aprobación está en promedio en toda Hispanoamérica apenas en un 6%. ¿Sí? Es un tema muy interesante. Ahora, ¿cuál es el motivo por el que esos niveles superiores a ojos de este proceso de certificación no son competentes? Pues hay muchos. Claro, falta de estudio de todo el material, puede ser tal vez incluso falta de entendimiento de la doctrina y de cómo funciona este sistema, pero la realidad principal es precisamente que ese nivel de personas que aplican hacia el CPP deben conocer por lo menos lo que ejecuta el oficial básico de seguridad física. Si bien tal vez nunca fue un oficial básico de seguridad física, debe conocer todo lo que implica la ejecución de sus actividades. Claro, al nivel estratégico, tal vez no arrancas desde acá, desde el nivel del oficial básico de seguridad física, pero sí vas a poder arrancar tomando, por ejemplo, un examen de certificación del CPO. Por cierto, en el caso del CPO, necesariamente es un examen obligatorio para el que se te admita a tomar luego el nivel estratégico, ¿sí? Entonces, el nivel estratégico dentro de lo que es el IFPO te lo plantea como un requisito para ser CSSM, ser necesariamente CPO. Ese es el requisito previo, el requisito mínimo obligatorio. No es un requisito que hayas hecho el nivel más básico. Entonces, este no es cadena, no está conectado con los dos de arriba. Pero hay un tema interesante y es que en el CPO, dentro de los conocimientos que se estudian en el CPO, tú ya vas a tener todo el conocimiento necesario para evaluar, para entender el funcionamiento de este nivel e inclusive para instruir a ese nivel. Entonces, las personas que se certifican como CPO pueden ser instructores del nivel más básico. En el caso del CSSM, claro, en el CSSM, siendo que tú primero realizaste el nivel operacional, tienes un conocimiento de todo el trabajo operacional operativo y también la parte estratégica. Y obviamente tú tienes también la autorización para poder inclusive evaluar y capacitar al nivel intermedio.
Y una vez que terminas el CSCM, la sugerencia lógica sería entonces que tú avances hacia otro tipo de certificaciones, como por ejemplo del CPP. De hecho, el CSCM es reconocido a nivel internacional, incluso recomendado por el mismo ASIS, como parte de este programa de preparación para certificarte al nivel de CPP. Entonces sí, es un tema interesante la pregunta que vimos, ¿sí? Es interesante también, bueno, hay otra pregunta que es acerca de las carreras formales, universitarias. Claro, estas son certificaciones. Las certificaciones, ojo, son emitidas por un organismo internacional luego de que tú has pasado por una evaluación. Una certificación que de hecho es válida en cualquier lugar del mundo. Tú vas al África, vas a Europa y tú presentas tu certificación y en la industria prácticamente todo el mundo conoce qué es un CPO, conoce qué es un CCCM e inmediatamente van a tener un entendimiento claro de cuáles son tus competencias a nivel operacional. Mientras que si tú vas a cualquier lugar del mundo con un título emitido en una universidad, en cualquier lugar del mundo, por más buena universidad que sea, pues no existe una claridad de tu nivel de competencia, ¿sí? Al punto que esos títulos normalmente no son reconocidos en otros países, ¿sí? Ahora, no quiero decir que la certificación sea superior a un estudio universitario, no, pero sí que es complementario, ¿sí? Al nivel de que en la mayoría de las profesiones donde existen estudios y títulos universitarios a nivel mundial, actualmente se obliga, se pide que estas personas deben tener evaluaciones periódicas de su competencia, ¿sí? Porque claro, tú sales de una universidad, posiblemente tienes los conocimientos claros, completos, pero la parte de destreza y de actitud tal vez no son los más apropiados. O igual con el tiempo tal vez incluso hasta los conocimientos pueden irse borrando. Por eso es interesante conocer, importante conocer que una vez que tú te certificas, ese certificado es válido por un periodo de tiempo, normalmente son 2 años, y luego de ese tiempo tú tienes que demostrar que te has mantenido activo, vigente en la profesión, ¿sí? Lo cual también sería una diferencia interesante con los títulos universitarios, porque tú puede ser que te graduaste con algún título, eres, qué sé yo, contador, graduado hace 40 años. Eso no necesariamente es una muestra de que actualmente tú vas a ser una persona competente para realizar actividades de contabilidad. No sé si de esa manera te lo aclaro y es un tema interesante, ¿no? Importante. Ojo, algo importante, interesante también de saber, y con eso ya empezamos a cerrar esto, dentro de los beneficios de las membresías y las certificaciones de IFPO, es que los procesos de certificación de IFPO plantean requisitos que son de fácil aplicación, son fáciles de cumplir. Eso quiere decir que muchos jóvenes profesionales e inclusive personal activo de la fuerza pública pueden acceder a estas certificaciones, ¿sí? Y entonces eso elimina muchos de esos límites, porque por ejemplo para hacer CPP tú tienes que cumplir una serie de requisitos, que eso nuevamente puede ser algo que disuada a muchos jóvenes profesionales de poder aplicar o aceptarse, ¿no? Ahora, este es un camino, este es una escalera, entonces arrancar al nivel del CPO es una muy buena opción. Otro beneficio interesante es que, claro, esto es aplicable para diferentes niveles en las organizaciones. Puedes inclusive, siendo un CPO, evaluar y certificar internacionalmente a tus vigilantes, a tus guardias, ¿sí? Luego, obviamente, siendo inclusive un CCCM,
tú puedes evaluar y puedes certificar internacionalmente a tus niveles operacionales, ¿sí? Entonces, eso genera dentro de la empresa un incentivo, porque vas a tener diferentes niveles en las organizaciones que van a poder ser, en este caso, beneficiarios de estos procesos. Es interesante también porque las certificaciones generan un plan de carrera adecuado, que está estructurado, que de alguna manera es un plan de carrera especializado en el tema de seguridad, en el tema de protección, ¿sí? Hay muchas áreas en las cuales tú puedes capacitarte, pero en el tema de seguridad, en el tema de protección, somos muy pocas las instituciones que a nivel mundial manejamos estos esquemas, ¿sí? Y de hecho tengo que decirte directamente, las únicas son ASIS a nivel internacional con sus certificaciones de CPP, de PSP, de PCI, y la otra es IFPO. Y sí, tú puedes obtener el conocimiento, puedes estudiar online, en línea, y puedes inclusive realizar autoestudio y hasta dar exámenes a distancia, ¿sí? Lo cual elimina las barreras que han existido tradicionalmente de distancias, de tiempos, ¿sí? Estas certificaciones entonces también están disponibles en todo el mundo. Tenemos un tema importante, interesante, es el lograr que todas las personas hablen el mismo idioma. Cuando todos hablan el mismo idioma, el trabajo se vuelve mucho más funcional, es mucho más sencillo, ¿sí? Cuando todos hablan el mismo idioma, el trabajo se vuelve mucho más valorado, ¿sí? Evitamos errores. Al hablar todos el mismo idioma, nos aseguramos que el trabajo sea inclusive, de alguna manera, mucho más seguro, ¿sí? Y finalmente, al estar alineado todo esto con lo que son las mejores prácticas y también los estándares internacionales, pues es un trabajo que está a prueba de balas, a prueba de cualquier escrutinio, cualquier auditoría. El demostrar que yo sigo estándares que son reconocidos internacionalmente hacen que mi equipo funcione mejor, y nuevamente, en caso de que se dé alguna eventualidad, yo estoy de alguna manera protegido porque sé que he seguido las mejores prácticas. No he estado inventando el agua tibia. Finalmente, las certificaciones que se manejan dentro del IFPO, el BPCO, el CPO, el CCCM, te ayudan para prepararte para obtener certificaciones de otros niveles, por ejemplo, las de ASIS, ¿sí? A más de que en el proceso de que tú estás preparándote, recibes ya una certificación que es internacional, que es válida y que de alguna manera también te genera un nivel de reconocimiento, ¿sí? Es bastante triste cuando he visto yo a cientos o a miles de personas en toda Latinoamérica que han gastado mucho dinero en sus preparaciones para estas certificaciones, que por cierto son muy válidas, son muy recomendables, pero tienes que acceder a ellos luego de haber tomado otras previas. Y a pesar de haber gastado todo ese dinero, luego no tienen nada que mostrar, no tienen ninguna certificación o ningún reconocimiento por esa preparación y por esa experiencia. En este caso, el IFPO sí te ayuda de esa manera, ¿sí? Tú logras estos reconocimientos en el camino. Con eso termino. No sé si existe alguna pregunta, alguna duda adicional tal vez. ¿Alguna inquietud con la que les pueda apoyar? Este seminario, en el cual hemos tratado los temas específicos de roles, responsabilidades de los oficiales de protección, es parte de un programa, ¿sí? Vamos a emitir nosotros un seminario con diferentes temáticas, aproximadamente cada 15 días. Tú vas a recibir una invitación para participar en estos seminarios vía online.
La idea es que presentar algo de esta información que es muy valiosa y el conocimiento de estas normas y estándares internacionales es algo nuevamente que te puede apoyar mucho, ¿sí? Tú puedes reclamar un diploma por haber asistido a este seminario, el seminario en cuanto a roles y responsabilidades del oficial de protección, emitido por IFPO en español. Nuevamente hay una inversión pequeña de apenas $30. El valor que tú pagues por esta inversión es deducible de tu matrícula en cualquier programa de capacitación o de certificación de IFPO en español, ¿sí? Los programas de IFPO en español son programas en los cuales se realiza principalmente autoestudio, ¿sí? Entonces, tú tienes un año de tiempo máximo para terminar tu autoestudio y tomar tu examen, tu evaluación de certificación, ¿sí? Existen opciones también de tomar las clases a nivel presencial, ¿sí? Y para ello, en el IFPO estamos actualmente abriendo una red de organizaciones embajadoras, las cuales tengan a personal calificado, certificado, para poder llevar todo este conocimiento en cada uno de los rincones de Hispanoamérica, ¿sí? En todo caso, si tienes cualquier pregunta sobre alguno de estos temas, y especialmente para las personas que quieren acceder al diploma con respecto a este seminario, al seminario que hemos tomado este momento, la inversión es de $30 para este diploma. Tú tienes que escribir a este email que está en la pantalla, certificaciones@ifpo.es. Finalmente, contarles que una vez que se termine este seminario, se te va a hacer llegar tanto un agradecimiento por acompañarnos, se te va a hacer llegar también un link, ¿sí? Un vínculo, porque todo este seminario que acabamos de tener ha quedado grabado. Entonces tú vas a poder tener la oportunidad de revisar nuevamente la información que estaba aquí o incluso compartirlo con tus colegas y con tus amigos, ¿sí? Es muy importante también saber que a lo largo de este proceso, pues el IFPO es una fundación, nos motiva mucho el que exista conocimiento, el que se desarrolle esta cultura de protección. Te invito a que visites la página web, que es ifpo.es. Está también el correo electrónico de la persona que maneja las actividades ya de comercialización de los programas de certificación, de las membresías también, que es comercial@ifpo.es, ¿sí? Y te doy también ahí el número de teléfono celular y de WhatsApp de la persona que te puede apoyar con estos procesos de capacitación, ¿sí? Por cierto, sí, los seminarios, como se los he comentado previamente, cualquiera de estos seminarios en los cuales tú participes, estos valores son deducibles de los valores que tú pagas para tener acceso a capacitación y certificación manejada por IFPO. Queda una última pregunta que la veo aquí. Finalmente, nuevamente ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Los invito, en 15 días tenemos nosotros una siguiente cita. En la siguiente cita vamos a hablar acerca de las normas y estándares de calidad en empresas de vigilancia y seguridad privada. Vamos a hablar acerca de los procesos de auditoría que se llevan en los procesos de vigilancia y seguridad privada. Te va a llegar a ti una invitación para que te unas a ese seminario también. Si está registrado en esta base de datos, nuevamente te llega la invitación. Si tú decides aceptarla, con gusto, simplemente te registras y nos vamos a ver de acá en 15 días. También adicionalmente, si tú deseas, puedes compartir esa invitación. Creemos que es importante que más personas conozcan acerca de estas mejores prácticas, acerca de estas normas, de estos estándares. Y finalmente, también, como les comenté hace un momento, como IFPO, estamos en la búsqueda de nuevas organizaciones embajadoras, ¿sí?
individuos, empresas que actualmente estén dedicados a lo que es procesos de mejoramiento de la calidad en seguridad y capacitación. Con mucho gusto también podemos apoyarlos. Puedes escribirnos al mismo correo y en ese caso personalmente voy a poder recomendarles cuál sería el camino apropiado para avanzar, ¿sí? En caso que no existen más preguntas, yo les agradezco. Veo que estamos dentro del tiempo que fue definido para este seminario. Nuevamente, mi nombre es Kevin Palacios. Ha sido un gusto compartir este tiempo, a pesar que ha sido corto, con ustedes. Y finalmente, nuevamente con el pensamiento principal que maneja en este caso el IFPO, y es que la prevención se da a través del conocimiento, ¿sí? Y el haber tomado este par de horas, pues ha sido una buena inversión. Para que la inversión rinda, lo que tienes que hacer es, eso sí, asegurarte que esto no sea un desperdicio. ¿Cómo haces que no sea un desperdicio? Haz algo con esto. Aprende algo de lo que ahora vimos, compártelo, haz algo en la práctica con esto. Nuevamente ha sido un gusto tenerlos aquí. Dentro del siguiente día les va a llegar este correo electrónico en el cual te vamos a entregar también el vínculo para que puedas volver a ver este seminario y será un gusto, en todo caso, verlos ahí y verlos en la siguiente actividad de aquí en 15 días. Muchísimas gracias a todos y eso es todo por la tarde. Muchas gracias.